Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos llamado Unlock Your Strategy, liberando el potencial de la estrategia. Sin lugar a dudas, un tema muy vigente en el día de hoy. La mayoría de las mesas ejecutivas deben homologar cuál es el concepto estratégico que va a primar en las organizaciones y tener todos un mismo entendimiento para que el concepto de estrategia no limite los temas de diseño, de alineación, de ejecución, de la construcción de futuro de las organizaciones. Y hoy, nada más ni nada menos que con Carlos Durán, nuestro director de Board Global en On Strategy, y quisiéramos honrar a aquellos que ya se están conectando, algunos se están sumando, y poder recorrer este camino de este webinar para ilustrar, como siempre, a los ejecutivos de la región en estas prácticas, en estas herramientas, en estas metodologías, en estos conceptos que On Strategy pone en los equipos de alto desempeño de diversas organizaciones, tanto en tamaños como en industrias, en la región, desde Estados Unidos, Centroamérica, México, Colombia, Argentina, proyectos en toda la región de transformación, de cambio. On Strategy es una organización focalizada en liderar los temas de impacto y transformación de negocios y poner la estrategia en un lugar central para la toma de decisiones, para alinear procesos, para alinear equipos, para alinear presupuestos, para alinear reuniones que comploten por el diseño de un futuro más competitivo en las organizaciones, administrando la incertidumbre, administrando los cambios de entorno y hacer que esta formulación y ejecución convivan de una manera mucho más dinámica, mucho más ágil en las organizaciones. Apoyamos a estas instituciones cada vez que también acercamos estos contenidos de manera generosa a la audiencia y a la comunidad. Invitamos a que puedan participar de World Vision, una organización que se focaliza en apoyar a los niños en vulnerabilidad a nivel mundial. IRMA, una organización que ayuda tanto a hombres y a mujeres que han tenido una pérdida gestacional. Women on Strategy, ayudando a que cada vez más mujeres accedan a metodologías, herramientas y ocupen lugares de privilegio en la dirección de organizaciones, así que te invitamos a que ellos también puedan verse beneficiados con tu participación. Me gustaría presentar a Carlos para poder ya recorrer estos temas que son de tanto interés. Carlos es un profesional con más de 20 años de experiencia a nivel mundial, con experiencias en Europa, experiencias en Canadá, experiencia en Latinoamérica, en Estados Unidos, en poder llevar y transformar estas organizaciones. Carlos ha impartido certificaciones de empresas referentes, como lo ha sido Palladium, tiene un MBA de Newcastle University de Reino Unido, tiene un máster, ¿no?, en Quality Engineering and Process Improvement por la Universidad Tecnológica de Colonia, Alemania, así como una certificación en transformación digital por el MIT en Estados Unidos. Más allá de sus credenciales, conocimientos, toda la experiencia de haber llevado esto a grandes organizaciones, empresas de todo tipo, como hablábamos recién, medianas, de distintas industrias, grandes, corporativos, multinacionales, así que su experiencia va a ser muy vasta para que ustedes nos ayuden a poder con sus preguntas enriquecer también el foro. Así que no duden de usar el chat para anticipar la parte de preguntas que tenemos al cierre de este webinar y también comunicarles una promoción especial que tenemos para ustedes para un tema tan importante como lo es la certificación próxima que tendremos de Chief Strategy Officer, para ver en profundidad muchos de estos conceptos. Pero sin más, Carlos Durán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te presento a la audiencia, que las puedas saludar y que con toda tu experiencia nos puedas nutrir de estos conceptos. Te dejo con ellos. Bueno, muchas gracias, Walter. Muy buenos días para todos. Es para mí un placer estar aquí
con todos ustedes compartiendo ideas de un tema que nos apasiona, ¿no? Que es el tema de estrategia de negocios. Voy a compartir mi pantalla, Walter, si me permites, para empezar la presentación. Adelante, adelante. Perfecto. Muy bien, la estamos viendo, ¿no? Muy bien. Perfecto. Antes que nada, me gustaría compartir un poco lo que pensamos con Walter serían temas que son relevantes para los negocios actuales, ¿no? Y la idea central es empezar a explorar cuáles son los principales cambios que estamos enfrentando en todas las industrias, en todas las regiones, y que plantean desafíos para que una organización pueda continuar siendo exitosa o que pueda aprovechar las oportunidades que estos cambios plantean, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer el día de hoy es un poco discutir cuáles son esas principales tendencias, los principales cambios, las principales metodologías que se pueden utilizar y también presentar nuestro punto de vista, cómo lo vemos nosotros desde On Strategy, a cómo las empresas pueden aprovechar o abordar esos temas, ¿no? Bueno, las primeras ideas, un poco para entrar en tema, que queremos plantear con ustedes, es comentar o discutir un poco esta idea que el pensamiento estratégico ha ido en una constante evolución. Y las ideas que fueron exitosas en un ambiente determinado dejan de ser aplicables cuando el escenario es diferente. Hoy estamos asistiendo a cambios profundos en muchos ámbitos diferentes, como el tecnológico, el social, el ambiental, el político incluso, etc. Y todos estos cambios están haciendo que tengan profundas implicaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, de cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, cómo jugamos, cómo innovamos, cómo gobernamos y, por supuesto, también cómo gestionamos los negocios y nuestras organizaciones. Además de esto, que los cambios son profundos, estamos viendo también que la velocidad con la que estos cambios aparecen son cada vez mayores. Son cambios frecuentes y profundos, ¿sí? Esta combinación de cosas está haciendo que las ideas del pensamiento estratégico de la era industrial, que parece no hace tanto para algunos de nosotros que ya somos viejos, pero que ya estamos 20 años dentro del siglo XXI, hace que esas ideas de la época industrial, que fueron muy exitosas en un ambiente diferente, un entorno estable, hoy empiezan a ser no tan útiles en este nuevo escenario que acabamos de describir, ¿no? Incluso algunas definiciones básicas que consideramos en la época industrial, como las definiciones de industrias o competidores y los límites de la organización, están empezando a dejar de tener sentido. Y esto lo vamos a explorar un poquito más adelante. Por lo tanto, las antiguas reglas que seguíamos utilizar para formular y ejecutar estrategias tampoco deben, digamos, tienen que ponerse al día, ser compatibles o consistentes con esta nueva realidad. Como dice la letra chica cuando uno invierte en la bolsa, por ejemplo, los rendimientos del pasado no garantizan un indicador de rendimiento del futuro. Y eso hoy parece cobrar cada vez más fuerza. Ahora estamos viviendo en un mundo diferente. Y una de las cosas que está pasando es que nos estamos empezando a dar cuenta que lo normal ha cambiado de donde lo habíamos dejado en enero del 2020. Nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que todas las medidas o las acciones que se tomaron para luchar contra la pandemia del COVID-19 podrían permanecer por periodos aún más largos de lo que estamos viendo, ¿sí? También durante esta crisis de la pandemia, las empresas empezaron a encontrar nuevas formas de trabajar y de prestar servicios y producir nuevos productos para sus clientes. Además, el comportamiento del consumidor también ha cambiado. No solamente la forma en que se consumen esos productos y servicios,
sino también en relación al tipo de productos y servicios que se necesitan y que se van a favorecer con una compra. Otra cosa que también ha sido muy evidente, resultado de la pandemia, es el darnos cuenta de cuán expuestas estaban las organizaciones a las interrupciones en la cadena de suministro. Y estamos viendo ahora crisis a nivel global en la falta de, o el colapso de cadenas de suministro que hacen que haya escasez de ciertos productos que son insumos críticos para productos más complejos y que están haciendo que haya escasez de ciertos productos como por ejemplo el tema de los chips de los autos que están empezando a ser un problema que todavía no se termina de normalizar. Además de esto, los gobiernos de todo el mundo están, están en general tomando un papel muy importante en la lucha contra la pandemia, no solamente para apoyar a las empresas, sino también a las comunidades para mitigar o minimizar los efectos negativos de esta pandemia. Por este motivo estamos empezando también a ser testigos de cómo los gobiernos están interviniendo más en temas económicos, ¿sí? Y por último, el otro tema que creo que también fue una gran lección, o es todavía una gran lección del COVID-19, es la importancia que tiene la capacidad de las empresas de poder hacer frentes a crisis como estas que estamos viviendo, ¿no? Y el tema de la resiliencia es un tema que empieza a considerarse como una pieza clave para todas las estrategias y las operaciones. Otra consecuencia de la pandemia es que es un acontecimiento importante que ha impactado todos los aspectos de nuestras vidas, que casi nadie lo vio venir y que ciertamente, por lo menos yo no conozco ninguna empresa que la hubiera incluido como un evento en sus planes estratégicos. En este sentido, la pandemia forzosamente ha reformulado la forma en que trabajamos y hacemos negocios y ha acelerado algunos cambios que ya habíamos empezado a ver venir hace unos años atrás, pero que ahora hay temas que en lugar de años han tomado meses y en lugar de meses han tomado días. Y también que se ha puesto en marcha a raíz de estos cambios, nuevos cambios que también las empresas deben considerar. Todos estos cambios y cambios sobre los cambios requieren de las organizaciones, primero que nada, entender o hacer sentido, o tener sentido del nuevo ambiente competitivo y tomar decisiones estratégicas de adaptarse o reinventarse, revisitando sus estructuras, sus procesos, sus productos o sus servicios para continuar siendo relevantes en una nueva realidad. En otras palabras, lo que es necesario que las empresas hagan es revisitar las estrategias que tenían, por ejemplo, prepandemia. Muy bien, ahora vamos a explorar un poquito más en detalle cuáles son las tendencias que nosotros vemos que son clave y que es necesario que las organizaciones consideren al momento de revisitar su estrategia. Por un lado, la evidencia reunida hasta este momento está indicando que algunas tendencias que empezamos a ver, como por ejemplo la posibilidad de trabajar desde casa, la posibilidad de comprar en línea y proporcionar servicios en forma remota, como por ejemplo la telemedicina, así como también la posibilidad de automatizar procesos para minimizar la intervención humana, es algo que parecen ser permanentes y están aquí para quedarse. Pero sin embargo, también estamos viendo que en esta nueva realidad, si bien el contacto humano o la automatización está permitiendo que algunos servicios continúen en forma remota, hay otras que es de esperar que continúen con una presencia física importante, por dos motivos fundamentales. Primero, por la misma naturaleza del servicio, y la otra,
es porque tal vez la tecnología no está disponible para que haya esa sustitución del modelo tradicional de hacer negocios. Acá, este es un estudio que me pareció interesante compartir con ustedes, de la compañía McKinsey & Company, que es el líder en temas de estrategia, que está mostrando que dependiendo de los sectores y las geografías, algunos servicios o comportamientos están empezando a mantenerse y pareciera ser que es algo que van a permanecer, como por ejemplo el tema de comprar en línea, de prestar servicios de telemedicina o tal vez de trabajar de forma remota. Y hay algunos otros que tuvieron un pico en la pandemia, pero que ahora empiezan a volver a valores de prepandemia, como por ejemplo el tema de entretenimiento, el tema de los viajes y el tema de la educación remota. Hablamos de resiliencia, ¿no? Y la resiliencia ahora también estamos viendo que empieza a ser una fuente de ventaja competitiva. Y es un elemento clave para que las organizaciones puedan tener éxito en el largo plazo. Esta capacidad de las empresas de absorber y adaptarse a estos impactos, estos shocks. Y esta capacidad implica también desarrollar la habilidad o la capacidad, de nuevo, de anticipar estos cambios y de poder soportarlos mejor que la competencia. ¿Sí? En este sentido, las empresas estamos viendo que tienen la necesidad de incorporar la resiliencia dentro de sus estrategias y sus operaciones, lo que incluirá, por ejemplo, la racionalización de operaciones y el proceso de rediseño para aprovechar la tecnología para crear más valor para los clientes. Otro tema interesante es el futuro del trabajo. El tema del trabajo remoto y la introducción de tecnología están provocando impactos en la fuerza del trabajo, ¿sí? Gracias a la aceleración de la automatización, el trabajo remoto y también el auge del comercio electrónico, el futuro del trabajo está llegando mucho más rápido de lo que esperábamos antes de la pandemia. Acá hay otra estadística también de McKinsey & Company, que muestra que es de esperar que alrededor de 100 millones de trabajadores tengan que hacer una transición hacia otros trabajos hacia el año 2030. Y después de la pandemia, es posible que aún más de esos valores tengan que transitar un camino a una transformación de sus capacidades para conseguir otro tipo de trabajo. Con lo cual vemos también un impacto fuerte en los tipos de trabajo que se van a empezar a necesitar. En relación a las cadenas de suministro, y lo mencionamos un poquito adelante, se están empezando a transformar. Y temas tales como el just in time, que antes las empresas como lo tenían bastante bien afinado, o el tema de las redes de proveedores distribuidos en zonas de bajos costos fundamentalmente, están siendo seriamente reconsiderados. Las empresas ahora están buscando nuevas fuentes de suministros, en muchos casos desarrollando proveedores locales, así como también la construcción de nuevos planes de respaldo y de seguridad en una nueva red de proveedores que estén distribuidos en distintas zonas geográficas. Además de esto, es cada vez más importante tener la capacidad de disponer de datos para identificar potenciales puntos de conflicto en la cadena de suministro y poder tomar acciones en forma oportuna. Otra tendencia que estamos viendo es el tema de la inclusión de temas sociales y ambientales en la estrategia. Incluso antes de la pandemia, habíamos visto que la idea de que las empresas crean valor solo para los accionistas estaba siendo fuertemente cuestionada por evidencias que muestran que para que una empresa sea próspera es necesario que las consideraciones sociales y ambientales sean parte del corazón, del core de su estrategia y operaciones. No solamente algo que va
en paralelo, sino parte del corazón de su estrategia. Y se prevé, y lo estamos viendo ahora, que esta tendencia se acelere aún más, lo que va a exigir a las empresas que examinen más de cerca las oportunidades que tienen de trabajar en conjunto con diferentes actores de su ecosistema, para crear no solamente un valor económico, sino también al mismo tiempo social y ambiental. Muy bien. Hablamos un poquito de tecnología, ¿no? Y acá puse una pregunta que es un poco una pregunta retórica. Y ustedes, si quieren, compártanos en el chat cuál es su respuesta. La pregunta es, ¿usted cree que su negocio se está volviendo más digital? ¿Sí? Pero en realidad la pregunta acá es no si ustedes ya implementaron muchos proyectos tecnológicos dentro de su empresa, sino que examinemos si su negocio ya está siendo influenciado o afectado por los temas digitales. Por ejemplo, hay muchos temas que están muy en boga ahora, ¿no? La inteligencia artificial, analytics, la utilización de robots, etc. Y si usted no lo está haciendo, tal vez, ¿qué pasa con sus competidores? ¿Qué pasa con otros jugadores en la cadena de valor? ¿Qué pasa con sus proveedores? ¿Y qué pasa con sus clientes? Y pensemos, por ejemplo, cómo cualquier comprador ahora averigua en las redes sociales y busca revisiones de productos o servicios antes de comprar un producto en línea. Esta interacción de los clientes con la tecnología y de su llegada a la empresa hace que aunque pensemos que la tecnología no nos está afectando, no hay industria o empresa en ninguna región del mundo ahora que escapa a esto. Con lo cual, nos guste o no, la tecnología es algo que nos está impactando a todo y que desde el punto de vista estratégico es necesario que lo consideremos. Para abundar sobre este tema, aquí incluí otro dato también de McKinsey, donde nos muestra que hicieron una encuesta a una serie de empresas y los principales impulsores identificados de productividad y rentabilidad hacia el año 2024, es decir, 2-3 años más, va a ser la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización y la habilitación tecnológica. Las compañías están diciendo que los principales impulsores de productividad y rentabilidad va a ser la aplicación de tecnologías. Resumiendo estas ideas, ¿por qué deberíamos embarcarnos o pensar en la transformación digital? Estamos siendo testigos de cambios dramáticos en el poder de las tecnologías digitales en muchos dominios diferentes, como los que comentamos hace un momento, la inteligencia artificial, la computación en la nube, que está reduciendo los costos dramáticamente, la robótica, la impresión 3D, machine learning, blockchain y otras aplicaciones más. Y estas aplicaciones en actividades humanas tienen profundas implicaciones en el ambiente de negocios. La tecnología ahora ya no es una opción, algo que sería lindo tener o bueno tener en algún momento. Ahora es un elemento clave y fundamental que debe incluirse en cualquier estrategia de negocios moderna y a su vez debe integrarse con las operaciones. Por otro lado, es cierto que la transformación digital también implica riesgos, enormes riesgos para aquellas empresas que no son capaces de adaptarse a esta realidad nueva, ¿no? Pero que también abre puertas a nuevas, enormes oportunidades para aquellas empresas que son capaces de adaptarse y navegar por este nuevo entorno económico. El mensaje final acá es que la transformación digital no es una moda de gestión, como hemos visto pasar muchas, sino que está aquí para quedarse y recién ahora estamos empezando a dar los primeros pasos en este camino. Abundando un poco más las implicaciones o las implicancias que tiene el tema digital en estrategia. La primera idea es que los cambios en un ambiente digital son fundamentales. A diferencia de la estrategia tradicional, donde más o menos los cambios eran incrementales, hablamos mismas industrias,
productos similares, servicios similares, acá vemos hablar de otros productos, otros servicios en otros mercados e incluso en cadenas de valor que no son nativas para nosotros. La otra idea es que este ambiente tecnológico hace que las opciones estratégicas se multipliquen para los tomadores de decisiones, para los líderes de las empresas, lo que aumenta la incertidumbre y la complejidad. La tecnología abre la puerta a múltiples opciones que en el pasado esta gama de oportunidades y de opciones no era siquiera posible identificar e implementar simplemente porque la tecnología no estaba lista. También el plazo para actuar y tomar decisiones se reduce considerablemente. Los cambios se producen rápidamente y el tiempo disponible para aprender y tomar decisiones para corregir el curso se ha reducido o se está reduciendo dramáticamente. Los ecosistemas, y mencionamos varias veces el tema de ecosistemas. Los ecosistemas son una parte esencial de hacer negocios en esta nueva era. Para poder crear más valor para los clientes, las empresas o las organizaciones están dándose cuenta que es necesario trabajar en conjunto con otros actores, más allá de su cadena de valor tradicional, e incluso con organizaciones fuera de los límites de su industria. Por otro lado, la digitalización permite aprovechar al máximo los datos en tiempo real y las oportunidades que la tecnología da para experimentar, hacer pruebas y error. ¿Sí? Que antes en implementación de estrategias tradicional teníamos que esperar meses o años tal vez hasta que tengamos datos suficientes como poder probar las hipótesis estratégicas. Muy bien. Otro cambio que la tecnología digital está impulsando es cómo las empresas se relacionan con sus clientes. La tecnología ha cambiado la forma en que los consumidores buscan información y compran los productos. Hoy en día, como dijimos, es muy común que antes de tomar alguna decisión, cualquiera de nosotros, investiguemos en línea las características clave, comparemos precios y muy probablemente también vamos a leer las revisiones estas que hay en línea. Por otra parte, por parte de las empresas, la tecnología permite conocer en mucha mayor profundidad a los consumidores y lo hace al recopilar datos detallados sobre todo el recorrido del consumidor o el camino hacia la compra, lo que abre también la gama de oportunidades para desarrollar soluciones personalizadas para cada uno de esos clientes que están buscando ese producto o ese servicio. Sin ir más lejos, pensemos en Google y como por ejemplo, de hace mucho tiempo ya están utilizando la información de los sitios que visitamos para adaptar los avisos, los anuncios de propaganda que nos presentan a nuestros patrones de búsqueda. O pensemos en Netflix, de cómo nos ofrece recomendaciones de películas sobre la base de los títulos que nos gustaron o que estamos viendo más asiduamente. En la economía digital, el poder ha pasado de las empresas a los clientes. Y el cliente va a preferir hacer negocios con las empresas que proporcionan la mejor solución para lo que necesitan. Con lo cual deja de ser una visión centrada en el producto o en el servicio, sino una visión centrada en satisfacer una necesidad del cliente. Acá tratamos de destacar los cambios que nosotros vemos de paradigmas estratégicos. En una economía como la que estamos ahora, en economía digital, la ventaja competitiva ya no solamente proviene, como nos decían las escuelas de planeación estratégica, planificación estratégica clásica, de solo del bajo costo o la diferenciación. Había como estas dos maneras de competir o posicionar satisfactoriamente en un mercado para tener éxito. Dado que el enfoque ha pasado de los productos a los clientes y de cómo proporcionar soluciones a esos clientes, el nuevo enfoque requiere de las empresas asociarse con otras organizaciones para proporcionar el valor que los clientes esperan. Una organización no puede satisfacer todas las necesidades de los clientes, con lo cual es necesario asociarse con otras.
Y este es el concepto central del ecosistema. Las empresas necesitan ahora gestionar un ecosistema de actores simplemente porque no tienen la capacidad de proporcionar todo el valor por sí solas de lo que el cliente necesita. El pensamiento estratégico está cambiando de simplemente competir ofreciendo propuestas de valor alternativas a encontrar nuevas formas de colaborar y conectarse, incluso colaborando con la competencia, que en muchos casos también es nuestro competidor, colaborando con otros actores que están fuera de mis cadenas de valor, como gobiernos, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, etc. Muy bien. La estrategia básicamente es ganar competitivamente en una situación particular. Eso, ese concepto estratégico clave se mantiene y eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los retos que las organizaciones se enfrentan en sus entornos competitivos. Algunas industrias no han cambiado durante muchísimo tiempo, por lo que pueden hacer todavía predicciones mucho más exitosas acerca de lo que va a venir. Algunas otras están cambiando con mucha frecuencia y ellas se están dando cuenta que no se puede sobrevivir simplemente resistiendo los cambios y que hay que tratar de adaptarse a un entorno competitivo diferente. La idea clave aquí está en tratar de entender que ya no existe una estrategia única para toda organización, sino que tal vez es necesario abrir la mente a tener bloques de estrategias diferentes, enfocados algunos a la experimentación, otros tal vez a enfrentar una oportunidad nueva que queremos gestionar. Estos tipos de estrategias de un producto o un servicio maduro versus otra de prueba y error apoyado en tecnología, se definen y se gestionan de manera diferente. La idea central que estoy tratando de transmitir es: el enfoque de la estrategia debe ser específico para la situación particular de la empresa. Ya no es como antes, bueno, a Google le fue bien usando, por decir cualquier cosa, OKRs, entonces yo uso lo mismo porque a Google le fue bien. La situación de cada empresa es particular, con lo cual la solución de una empresa no puede ser pensada como que va a ser exitosa a una situación diferente. Además de esto, como mencionamos, perdón, voy a ver una slide atrás. Además de esto, la tecnología, la globalización y los temas sociales y ambientales, que son temas que en el pasado una organización podría haber elegido ignorar y seguir siendo exitosa, hoy es algo que no se puede hacer. Hoy es necesario que se tengan en cuenta ese tipo de temas dentro del corazón de la estrategia. Muchas veces durante esta charla hablé del tema de los ecosistemas, ¿no? El ecosistema es un término que se empezó a escuchar ya hace un tiempo atrás, pero que ahora cada vez cobra más valor, ¿no? Un ecosistema es básicamente una red de organizaciones o individuos que intercambian bienes e información para crear valor para todos los actores de ese ecosistema. Si bien, como dije, no es un tema nuevo, cada vez mayor número de organizaciones empezaron a adoptar la idea de unir fuerzas con otras organizaciones para lograr los objetivos comunes. Y esto fue potenciado o acelerado durante el COVID-19, donde vimos, por ejemplo, cómo muchas organizaciones o centros de investigación compartían información y resultados para producir, por ejemplo, la vacuna contra el COVID-19 en tiempo récord. Estas lecciones aprendidas de cómo colaborar, que fueron, como dije, tal vez impulsadas fuertemente durante la pandemia, es algo que también va a permanecer. En un mundo digital, cuando el valor se co-crea, es necesario trabajar en sociedad con los otros actores y con los clientes, y el éxito de una empresa va a depender de las capacidades que tenga de establecer esas relaciones con los distintos grupos de interés y de desarrollar productos, servicios o soluciones donde todos ganen.
Para ilustrar el punto, solamente para destacar, 7 de las 12 empresas más grandes por capitalización de mercado del mundo son jugadores de ecosistemas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, volviendo al tema de pensamiento estratégico en los negocios. La estrategia o el pensamiento estratégico ha ido evolucionando. Hubo 2 ideas fundamentales en los primeros tiempos del desarrollo estratégico para los negocios, que crearon la base para muchos enfoques que se desarrollaron a posteriori. Una de estas ideas fue la que propuso Bruce Henderson, quien fue el fundador de Boston Consulting Group, y la idea era aumentar los rendimientos de una empresa, que en términos simples significaba que si uno tiene mayor escala, tiene una ventaja competitiva difícil de igualar. Tamaño igual a mayor ventaja competitiva. La otra idea es la idea que propuso el doctor Michael Porter, que introdujo el concepto revolucionario de la cadena de valor. Básicamente, pasos desde la materia prima, todo hasta la entrega y el servicio postventa. Y la clave acá era elegir en qué ámbito, en qué eslabón de la cadena una empresa puede sobresalir, creando una ventaja competitiva difícil de igualar. Básicamente, posicionarse a través de concentrarse en algunos distintos eslabones de la cadena. Lo que mantiene unido a cada uno de esos eslabones de la cadena son los costos de transacción de un paso al otro. Y los límites de la industria, de las corporaciones, son esos costos de transacción. Muy bien. Lo que vemos ahora es que las definiciones de la industria se están volviendo cada vez más borrosas. Los costos de transacción, por ejemplo, el procesamiento y la comunicación de la información, se han transformado radicalmente gracias a la tecnología. Eso hizo que estos costos comenzaron a caer bruscamente y eso se tradujo radicalmente en una menor necesidad de estar integrados verticalmente. Una implicación clave de esto desde el punto de vista estratégico es que hoy las cadenas de valor se pueden romper. Otros jugadores de la cadena de valor pueden penetrar o atacar en aquellos eslabones que tengan una ventaja competitiva que hoy ya no podemos mantener. Y esto está transformando radicalmente la definición de industrias que hasta el siglo pasado nos resultaban tan familiares en la era industrial. Ahora, un competidor en un negocio puede utilizar su posición en la cadena de valor para desintermediar o penetrar otros pasos en la cadena. Y hay muchos ejemplos que hemos visto sobre esto. Volviendo al tema estratégico, allá por el año, en los mediados de los 90, hay un libro clave, también muy importante del tema del pensamiento estratégico, escrito por Colin y Porras, que se llama Built to Last, o Construido para Durar. Ellos, si no lo leyeron, se los recomiendo mucho porque sigue estando muy vigente al día de hoy. Ellos definieron lo que ellos llamaron el genio del I, o de la I, como una de las características clave que diferencian a las empresas que son visionarias, que han sido exitosas durante largos periodos de tiempo, frente a otras empresas en la misma industria que tuvieron éxito en algún momento, pero que no fueron capaces de mantener esa ventaja competitiva. Colin y Porras argumentan que aquellas empresas visionarias sobresalieron por tener un sentido muy fuerte de propósito y visión, pero al mismo tiempo tener la capacidad de abrazar constantemente el cambio. Esta idea de ser ambidiestro parece ser muy aplicable a las nuevas habilidades estratégicas que el mundo moderno está pidiendo o demandando de las organizaciones. Por ejemplo, la capacidad de ser estable, pero al mismo tiempo reinventarse constantemente. La capacidad de crear valor para la empresa mediante la creación de valor para la sociedad y el medio ambiente, que antes parecían estar divorciados.
la capacidad de crear ventaja competitiva mediante la colaboración con los competidores. Y una lista continua con una serie de ideas que aparecían en la época industrial aparentemente contradictorias. Otro tema que también quisiera destacar es qué está cambiando en el tema de formulación y ejecución de estrategias. En el pensamiento de planificación estratégica clásico, tradicional, la planificación y ejecución de la estrategia se consideraban dos actividades muy diferentes. De hecho, era, o todavía lo es en algunas empresas, muy común ver en las organizaciones unidades de planeación o planificación estratégica que no tenían ninguna responsabilidad sobre la ejecución de los planes que se habían diseñado, ¿no? Una primera evolución de esta forma de pensar fueron las ideas que los doctores Kaplan y Norton introdujeron con el concepto de oficina de gestión de la estrategia. El mandato fundamental de esta oficina era garantizar que se ejecuten las estrategias. En los primeros años de este siglo, sin embargo, vimos que las empresas que habían estado operando en entornos más o menos estables comenzaron a enfrentarse a una nueva realidad donde los cambios sean más frecuentes y más profundos, como dijimos inicialmente. Con lo cual, esta idea de empezar a hacer planeación primero y ejecución después empezó a dejar de tener sentido. En este escenario, la estrategia ya no puede ser considerada como algo que se realice en forma aislada, luego de la cual se produce la ejecución o se realiza la ejecución. La estrategia y la ejecución trabajan en conjunto, de una manera, voy a usar un término que está muy de moda, de una manera ágil, de tal manera que la ejecución es un proceso continuo a partir del cual se aprende lecciones sobre la estrategia y con este aporte se refina o se continúa refinando la estrategia de base. La estrategia es un aprendizaje continuo que debe ser creado e implementado mucho más rápido. Por supuesto, los pasos claves en la formación de estrategia, como entender el entorno o entender los escenarios, siguen siendo una pieza clave en la formulación. Pero la frecuencia con que se revisan y ejecutan tienen que ser adaptadas a esta nueva realidad. Para cerrar, bueno, quisiera compartir esta cita de uno de los grandes gurúes de la gestión de empresas, Peter Drucker, que dijo: el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí misma, sino es el actuar con la lógica de ayer. Bueno, básicamente, espero que se haya podido obtener algunas ideas de esta plática, de esta charla, y quedamos abiertos para las preguntas que puedan tener. Carlos, gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo algunas preguntas, Carlos. Sé que el tiempo también está acotado. Alguien pregunta, cuando estabas en la parte de transformación digital, ¿dónde es útil la inversión digital? Dado que se está desbordando presupuestos de tecnología en temas que no tienen tanto impacto. La pregunta es sumamente relevante. Y acá quiero pensar en lo que pensamos como una estrategia digital o transformación digital. Antiguamente digo hace poco tiempo atrás, pero parece hace mucho tiempo, se hablaba de temas de tecnologías de información. El nuevo pensamiento estratégico de transformación digital es un pensamiento de negocios donde la tecnología es un habilitador. La decisión, yendo a la pregunta, tratando de apuntar a una respuesta a esa pregunta en particular, no es ya del área de IT, de tecnología de información. Es de la alta dirección que, habiendo entendido cuáles son los impulsores o los habilitadores que esa tecnología me va a poder, van a poder dentro de sus estrategias, presupuestos, los recursos necesarios para poder, digamos, transformar a la organización. De esta manera, la transformación digital es una prioridad de la alta dirección y en ese sentido, si es el camino que la empresa sigue,
se va a disponer los recursos necesarios para poder impulsarla desde la alta dirección, en lugar de que sea una parte de un presupuesto de una división o un área de la organización, como podría ser tecnología de información. Gracias, Carlos. Bueno, esa pregunta la había hecho Gustavo Sánchez. Luego tengo a Evelyn que habla, ¿cuál es la metodología ágil que se puede llegar a proponer para lo que es gestión de estrategia? Buena pregunta, y hay muchos enfoques para hacerlo. Hay muchas metodologías que se pueden utilizar. Como dije, cada empresa, cada organización tendrá su solución particular. Hay una solución que hace mucho tiempo, bueno, a muchos años se implementó, que forma parte de un ciclo de gestión, donde básicamente la idea es revisar estrategias en intervalos, y hay que usar la palabra adecuados, para poder implementarla. La revisión se hace sobre todo basándose en resultados que produzcan, que proveen los datos que nos permiten dar retroalimentación de las decisiones que tomamos. Cuando uno habla de estrategia, habla de tomar decisiones, ¿no? La única manera de probar que esas estrategias están funcionando o no es implementarlas y medir qué se están haciendo. Ahora, ¿cómo se pueden medir y ejecutar? Hay muchas maneras. Hay, por ejemplo, el Balance Scorecard fue una manera de hacerlo con el Execution Premium, es una idea. OKRs, hay otra manera de hacerlo. Los enfoques son diferentes, pero de nuevo, habría que ver cuál sería la situación particular de la empresa y buscar tomar un enfoque u otro o hacer un híbrido, combinaciones, porque cada enfoque, cada framework tiene sus fortalezas y debilidades. Y algunas veces es necesario combinar uno o más frameworks o dos más frameworks para poder llegar a la mejor solución. La respuesta es, lamentablemente, una respuesta de consultor, depende de la situación. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cómo hacer la transición de la empresa actual a la que sugiere la estrategia, hablando de transformación, ¿no? Como en todo proyecto de transformación, lo fundamental es tener muy claro cuál es el caso de negocios. Entender muy bien por qué se quiere transformar. Definir la visión. Definir a dónde quiero llegar y a partir de ahí empezar a trabajar hacia atrás y definir qué cosas deberían ser ciertas para que esa visión se alcance, ¿sí? Volviendo a la pregunta, tiene que empezar por las cabezas. Cuando haya esa visión desde el punto de vista de los que toman las decisiones en la organización, que es el camino que se puede seguir, esa es la primera tarea. Pero la tarea del grupo que los soporta es presentarles elementos para que los ejecutivos puedan tener esa visión y entender la necesidad de transformación. Como por ejemplo, mostrar que la industria o mi mercado o mis competidores están yendo en esa dirección y entender qué pasa si no lo hacemos. Y entender también que en el mundo empresarial y en el mundo de los negocios, sobre todo con organizaciones con fines de lucro, el lenguaje que se entiende es el lenguaje de los números, ¿no? Entonces, tal vez poner en un lenguaje que se pueda entender al nivel ejecutivo los datos necesarios para que se entienda cuáles son las implicaciones de tomar o no tomar ciertas decisiones en la organización, como sería la de transformarse. Carlos, sé que tienes una actividad ahora y queremos despedirte y agradecerte. Preguntas que se sumen, te las mandamos por mail y le respondemos a las personas. Así que muchas gracias por tu tiempo. A las personas que están todavía conectadas, quiero contarles que tenemos un programa que iniciará. También Carlos estará participando, un servidor, entre otros instructores, para un Chief Strategy Officer que estaremos lanzando el año que viene, a principios de año lo haremos. Entren a esta página y participarán nombrando que han participado en este webinar a un descuento especial. Así que, Carlos, si querés saludar a la audiencia, agradecerte mucho por tu participación. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad que es un placer. Bueno, me encantaría quedarme un ratito más, pero ahora tengo otra llamada, con lo cual, bueno, siempre estamos en contacto, cualquier comentario siempre es bienvenido, cualquier idea siempre es bienvenida, así que siéntanse libres, ahí tienen los datos de contacto en su pantalla, de ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por todos. Gracias a todos, favor de contestarnos las encuestas de satisfacción y gracias por participar en otro webinar de OnStrategy. Adiós.